Conoce la ciencia desde el pensamiento crítico de los especialistas. Bienvenidos al espacio para la divulgación de la ciencia y la tecnología de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. UJAT Conciencia, a través de Radio UJAT. Comenzamos. Hola amigos, sean bienvenidos a un programa más de UJAT Conciencia, el espacio para el conocimiento científico de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Soy Adrián de Dios y de parte de la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, les agradecemos a todos por estar en ese programa a través de Radio UJAT, 107.3 FM, Voz Universitaria, y en internet en radio.ujat.mx. Síganos en redes sociales para que podamos tener contacto con ustedes y saber qué temas les gustaría también conocer a través del conocimiento científico de nuestros investigadores. Búsquenos en Facebook y Twitter como Ciencia y Tecnología UJAT. Y de esta misma manera pueden seguir los podcasts de los programas anteriores en nuestro canal de YouTube. Y como les decía, tenemos información en el ámbito científico y tenemos a nuestra invitada en esta ocasión por parte de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Le damos la bienvenida a la doctora Gabriela Gallego Sánchez, profesora investigadora de la DAXI. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, pues muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y esta labor tan importante que cumplen de hacer llegar a la sociedad y al público en general los productos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ¿no? Muchas veces se cree que la universidad es simplemente para ir a estudiar una profesión y poco se conoce de la productividad de los académicos, ¿no? Gracias por esa gran oportunidad. Muchísimas gracias por sus palabras, doctora. Y les voy a presentar quién es la doctora, quien realizó estudios jurídicos por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Título obtenido con la tesis que lleva por nombre La protección jurídica de los migrantes ambientales, vulnerabilidad y políticas públicas, tesis con la que recibió mención honorífica. Acerca de la trayectoria y experiencia, pues les comento que fue asesora jurídica en la Fiscalía General del Estado de Tabasco en 2008, titular de las coordinaciones de estudios básicos y docencia de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades DAXI de la UJAT en 2008 y 2011 respectivamente, profesora investigadora de la DAXI, profesora invitada en la maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural en el Colegio de la Frontera Sur, en el módulo Género y otras desigualdades en la Frontera Sur de México. Subcoordinadora de Unidades de Apoyo Jurídico en la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado de Tabasco desde enero de 2019. Su línea de investigación es el derecho ambiental, estudios sobre el agua, migración y desarrollo urbano. Es autora del capítulo denominado Desplazados o Migrantes Ambientales, Estudios Jurídicos, Tirán-Leblanche, México 2016, autora del artículo La investigación en materia ambiental desde la ciencia jurídica, un reto para las instituciones de educación superior, en la revista Iberoamericana de Producción Académica y Gestión Educativa, volumen 5, número 10, diciembre 2018, facilitadora del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto en el Estado de Tabasco de 2017 al 2019. Es colaboradora del proyecto Prevención de Riesgo por Inundación en Tabasco, un análisis desde la perspectiva de género, financiado por PRODEF. Y hoy vamos a platicar de esta gran investigación que déjenme decirles que es una muy interesante y muy puntual para el estado de Tabasco y sobre todo para el municipio de Centro, que es el acceso al agua potable de calidad del derecho humano al servicio público. Doctora, con su permiso, vamos a escuchar esta cápsula de introducción en la cual pues vamos a conocer a grandes rasgos de qué se trata este tema. El acceso al agua potable de calidad del derecho humano al servicio público. El agua es un recurso fundamental para la vida, pues la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que el derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos. Con el paso de los años hemos aprendido a valorar el agua. Hoy sabemos que es un recurso natural no renovable y empezamos a tener conciencia de su escasez y contaminación. De ahí el diseño
e implementación de políticas públicas que buscan garantizar el acceso al agua potable de calidad y en cantidad suficiente para cubrir las necesidades básicas. Por ello, el 8 de febrero de 2012 se adicionaron 2 párrafos al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante los cuales se reconocieron los derechos a un medio ambiente sano y al acceso, disposición y saneamiento de agua para el uso personal y doméstico. En este sentido, en el municipio de Centro, Tabasco, en los últimos decenios se ha evidenciado la falta de acceso de agua potable de calidad. Esto debido, en gran medida, a la expansión demográfica que ha tenido como consecuencia un acelerado y desordenado crecimiento de la mancha urbana, por lo cual se pretende analizar los mecanismos de gestión de los recursos hídricos en la capital tabasqueña para determinar si se garantiza el derecho humano de acceso al agua potable de calidad. Reportó para UJAT Conciencia, Ángeles Jiménez. Doctora, pues ahora sí le voy a dar los micrófonos, pero antes y después de todo lo que escuchamos en esta cápsula, pues platíquenos, ¿no? ¿Cómo surge el interés por investigar este tema? Que sabemos que es muy importante en estos tiempos. Bueno, te comento cómo surge la inquietud. Yo estudié el doctorado en estudios jurídicos, como bien dijiste, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y allí empecé a trabajar el tema acerca de la migración ambiental. En su momento, cuando inicié esa investigación, había muy poca bibliografía respecto al tema, porque no era un tema que hubiera sido abordado y sobre todo desde la ciencia jurídica, ¿no? Quizás desde otras áreas sí había sido abordado. Tenemos ahí el tema de la cuestión de los desastres, había sido un poco abordado, ¿no? Desde el ámbito jurídico había muy pocos estudios al respecto. ¿De qué se trata esto? Bueno, más bien era el estudio de las personas que migran derivado de fenómenos, en este caso hidrometeorológicos, como es el fenómeno de migración ocurrido en el estado de Tabasco derivado de la gran inundación de 2007, ¿no? Entonces, al abordar ese tema de investigación, prácticamente se estudiaron todos aquellos factores que incidieron para que los migrantes ambientales fueran considerados como un grupo vulnerable, ¿no? Y allí me correspondió estudiar todos los derechos de los migrantes ambientales que fueron vulnerados, ¿no? Dentro de ellos, y bueno, cuando llevé a efecto la investigación de campo, que fue ir a conocer las zonas a las que habían migrado estas personas desplazadas, advertí la problemática que se iba a generar derivado a que los lugares en donde los habían reubicado, por decirlo de esa forma, carecían de los servicios públicos más vitales para propiciar el bienestar de estas personas, ¿no? Dentro de esos servicios públicos se encontraba el del agua potable, porque al visitar estos fraccionamientos, que fueron 27 de octubre y el fraccionamiento Ciudad Bicentenario, me percaté que no contaban con el servicio de agua potable, sino que el agua se abastecía de lo que se conoce como pozo profundo y más bien era agua entubada, ¿no? Y que el agua que llegaba a las casas de estas personas no era de forma continua y que además no era de calidad en cuanto a su color y a su olor, ¿no? Entonces, derivado de esa investigación, de los datos obtenidos, quedó como una de las aristas pendientes este tema del acceso al agua potable, ¿no? Y es allí donde surge la inquietud de investigar respecto al acceso al agua potable de calidad, que surge como un derecho humano, pero que en la práctica es un servicio público que debe, en este caso, de proporcionar el municipio, ¿no? Entonces, allí surge la idea y prácticamente lo enfoco al municipio de Centro. Vaya, doctora, es un tema bastante complejo y del cual pues todos tenemos conocimiento tanto de vivencias, y quizá nos faltaría un poquito más en la cuestión legal y de los derechos. ¿En qué panorama nos encontramos en este sentido, en cuestiones legales, en cuestiones de derechos humanos, doctora? ¿Nos puede platicar al respecto? Sí, claro, por supuesto. Para entender la noción jurídica de este reconocimiento del acceso al agua como un derecho humano, es importante tener en cuenta que el agua pues es un recurso hídrico finito,
insustituible e imprescindible no nada más para el desarrollo de la humanidad, sino también para su conservación y su sobrevivencia. Es importante tener en cuenta que históricamente se tuvo la idea de que este era un recurso natural renovable y perpetuo, es decir, que no se terminaba y que por ser patrimonio natural debería de ser disponible de forma gratuita. A diferencia de la actualidad, ¿no?, que se comienza a tener una conciencia plena de su escasez y de la trascendencia que esto tiene no tan solo en materia ambiental, sino en lo social y lo jurídico, dado que este vital líquido es el garante del goce de otros derechos que en su conjunto propician el bienestar de las personas. ¿A qué se refiere esto? Que existe una interdependencia de estos derechos. Por ejemplo, si yo no tengo acceso al agua, no puedo gozar efectivamente del derecho a la educación, del derecho a la alimentación y así, ¿no? Es importante tener en cuenta que pese a que el agua se encuentra de forma abundante en la naturaleza, es decir, todos a simple vista podemos decir que hay mucha agua, ¿por qué no decirlo en Tabasco, ¿no?, que aparentemente hay mucha agua? El promedio anual de disponibilidad del agua es muy poco, es de aproximadamente 1.386 billones de hectómetros cúbicos, de los cuales el 97.5% es agua salada. ¿Qué quiere decir esto? Que solo el 2.5% de agua es dulce y de este 2.5%, solo el 30% es apta para el consumo humano, lo que conocemos como teóricamente utilizable. Y se encuentra pues en ríos, lagos, humedales, depósitos subterráneos. No obstante, se estima que de esta cantidad solo el 0.77% es accesible. ¿Qué quiere decir esto? Que es la que puede tener una utilización efectiva, pues el resto se localiza lejos de los asentamientos humanos, lo cual no permite que las personas puedan acceder a esta agua. Entonces, si nosotros lo analizamos, realmente el agua que tenemos para el consumo humano es algo muy mínimo comparado con toda el agua que hay en el mundo, ¿no? Al respecto, pues este tema surgió por primera vez, la preocupación, del cuidado del agua surge por primera vez en la esfera internacional en 1968, cuando se redactó la Carta Europea del Agua, que básicamente en esta se estableció una serie de principios sobre la gestión del recurso, en donde se hacía referencia al agua como un bien común y se hablaba de que era inagotable. Además de que se explicaba la trascendencia de su vitalidad y de lo indispensable que resulta para cualquier tipo de actividad humana, determinando que prácticamente la contaminación del agua atenta contra la vida y por eso se recomendaba la utilización, conservación y administración, obviamente con la cooperación internacional de todos los estados. Posteriormente, ya en 1977, con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el agua, que se conoce como Mar del Plata, se reconoció como un derecho de todas las personas el acceso al agua potable en cantidad y en calidad suficiente para cubrir las necesidades básicas, lo cual era importante para el desarrollo integral del individuo, ¿no? Obviamente, debido al incremento gradual de la preocupación sobre el agua, y una vez que se dejó de entender o apreciar como un bien universal infinito de libre acceso, es decir, se tuvo conocimiento de que este recurso no era infinito como se creía, sino que sí podría acabarse, en 1992, en la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente, se realizó la declaración que se conoce sobre el agua y el desarrollo sostenible. ¿Qué se planteaba en esta? Pues prácticamente se planteó en su contenido al agua como un bien económico al que las personas debían tener acceso mediante un precio asequible, lo que permitiría conseguir un aprovechamiento eficaz y equitativo, además de que esto pues de cierta manera favorecería a la conservación y a la protección del recurso, ¿no? No obstante, no hay que perder de vista que con este pronunciamiento se concibe al agua como un bien jurídico, lo que quiere decir que es susceptible de una protección, pero que además mediante esta postura se refirieron al agua como un bien, prácticamente como una causa de carácter pecuniaria.
que podía ser sujeto de apropiación, lo cual obviamente percepción que se abandonó posteriormente, ¿no? Porque pues si vemos, el agua es un recurso natural que aunque sí hay que pagar un precio por ella, bueno, no, de cierta manera no podemos concebir que pertenezca a una persona o a un grupo de personas, ¿no? Dado que este vital líquido es necesario para la subsistencia de toda la humanidad. En el año 2000, durante el periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se adopta lo que se conoce como Declaración del Milenio. Uno de estos objetivos de esta declaración, planteado para cumplirse en el año 2015, fue reducir en una mitad el porcentaje de personas que carecían de acceso al agua potable o, en su caso, que no pudieran costearlo, ¿no? Así se manifestó la importancia de poner fin a la explotación de los recursos hídricos y se llevó a formular estrategias de ordenación desde el plano obviamente internacional, regional, nacional, local, y además después de esto se llevó a efecto la promoción de un acceso equitativo y un abastecimiento adecuado del agua. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en 2002 emitió la observación general número 15. En esta observación hizo referencia al derecho humano para disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Y también se reconoció, bueno, lo importante que era y lo indispensable que es para la persona para vivir dignamente y para poder garantizar el goce efectivo de otros derechos humanos. Aquí prácticamente se inicia un proceso dirigido a la creación e implementación de un marco jurídico internacional para adoptar mecanismos ahora sí que en el derecho interno de cada estado parte, ¿no? Ya fue en 2010 que a través de la resolución 64-292 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció de forma expresa el derecho humano al agua potable y al saneamiento. En dicha resolución se conminó a los estados y a los organismos internacionales pues a propiciar recursos financieros, la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular aquellos que no contaran o que no estuvieran desarrollados, para poder prácticamente brindar el suministro del agua potable y el saneamiento a las personas, ¿no? Que fuera un recurso accesible y asequible para todos. En este contexto derivado de los acuerdos internacionales y que México ha participado en esos acuerdos internacionales, pues bajo el principio de pacta sunt servanda, el 8 de febrero de 2012 se adicionaron 2 párrafos al artículo 4 constitucional para reconocer los derechos humanos a un medio ambiente sano y el de acceso al agua para el uso doméstico, ¿no? Aquí es muy importante establecer que entre estos 2 derechos existe una relación, digamos, muy íntima, porque si nosotros hablamos del derecho al agua potable y además al saneamiento, porque así lo establece la norma constitucional, bueno, el saneamiento nos permite poder asegurar o garantizar el cumplimiento del derecho a un medio ambiente sano, ¿no? Esta reforma verdaderamente fue fundamental porque representó un cambio de paradigma con respecto a la concepción que se tenía o a la noción del medio ambiente y del agua como simples satisfactores de las necesidades humanas básicas. ¿A qué nos condujo esa reforma constitucional en México? Pues nos condujo a crear políticas públicas a fin de garantizar estos derechos que inciden en los derechos económicos, sociales y culturales de las personas. Este precepto legal establece ese derecho que tiene toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico. ¿Cómo debe ser? En forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, además de que le establece al Estado la obligación de garantizar este derecho, ¿no? Obviamente aquí se establece mediante este precepto la participación pues de la federación, las entidades federativas y los municipios. Y
algo muy importante también es que en este precepto constitucional se hace alusión a la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Y es aquí donde también la sociedad es responsable para garantizar efectivamente el derecho de acceso, disposición y saneamiento del agua, ¿no? O sea, no nada más es una obligación del Estado, sino es un deber de todas las personas contribuir, además de participar en la creación de políticas públicas que nos conduzcan a garantizar de forma efectiva este derecho. A propósito de esta reforma, posteriormente aquí en el estado de Tabasco, poco más de un año después, mediante el decreto publicado en el periódico oficial del estado en septiembre de 2013, se incorpora también dicho reconocimiento a la Constitución local. Así actualmente se encuentra previsto en su artículo 2, fracción 37, el reconocimiento de este derecho en similares términos a la norma fundamental. O sea, prácticamente a como se reconoce en la Constitución federal, se acuña en la Constitución local. Lo que, bueno, ya sabemos de que estableciéndose en la Constitución federal ya implica una obligación del Estado, pero bueno, en la Constitución local también se hizo lo propio. ¿Qué pasa después de que el agua o de que el acceso y disposición al agua es reconocida prácticamente como un derecho de toda persona? El agua pasa a ser un bien jurídico que es reconocido y garantizado constitucionalmente. Derivado de ello, bueno, se han diseñado algunas políticas públicas para la gestión adecuada de los recursos hídricos en nuestro país. Si bien es cierto, se ha avanzado en el tema, continúan siendo insuficientes para garantizar la conservación de este vital líquido y por tanto el acceso que puedan tener a las personas. Pero pues es de reconocerse que ya se inició con lo más importante, que fue su reconocimiento a nivel constitucional, ¿no? La Ley de Aguas Nacionales, en su artículo 14 bis 5 fracción 1, bueno, establece los principios prácticamente que sustentan la política hídrica a nivel nacional. Y aquí cabe destacar que viene una definición del agua, la cual considero importante destacar, porque nos dice que el agua es un bien de dominio público federal, vital, vulnerable y finito. Digo, legalmente se hace el reconocimiento de que este recurso natural no es infinito, ¿no? Con valor social, económico y ambiental. Y aquí viene la tarea difícil, ¿no? Cuya preservación en cantidad y calidad y sustentabilidad es tarea fundamental del Estado y de la sociedad, así como prioridad y un asunto de seguridad nacional. Aquí prácticamente nos dice el agua es un vital líquido necesario para la subsistencia de la humanidad, tiene un valor social puesto que es satisfactor de las necesidades de las personas y por tanto genera un bienestar en las personas, tiene un valor económico, pero no debe ser entendida como una cosa sujeto de apropiarse por alguien, y bueno, el valor ambiental que tiene, ¿no? También para la preservación de los ecosistemas, y también es de destacarse esa obligación que le impone al Estado para la preservación del agua y la obligación que le impone a las personas para poder conservar el vital líquido, ¿no? Porque no se trata nada más de la actuación del Estado, sino de la participación de la población en general, porque si bien es cierto el Estado tiene la obligación de garantizar ese acceso, bueno, nosotros también como sociedad tenemos la obligación de que ese recurso se conserve. ¿Y qué significa eso? Bueno, evitando la contaminación, el derroche del recurso y participando en la planeación para la elaboración de estas políticas públicas, ¿no? Porque siempre es importante la participación ciudadana para el diseño de las políticas públicas, esto para que verdaderamente
logren el impacto que se busca, ¿no? De este concepto también sobresale el concepto de seguridad nacional. Desde una perspectiva teórica podríamos decir que este concepto surge en México vinculado a los temas obviamente de la guerra, ¿no? Y prácticamente hablaba de los intereses nacionales a través de los militares. No obstante, posteriormente esta noción ya resulta insuficiente para hacer frente a las problemáticas de índole social, económico, político, hasta ideológico, ¿no? Así fue necesario transitar hacia una reconceptualización y este tema de seguridad nacional ya se considera con respecto al desarrollo económico, al bienestar social, los derechos humanos, la democracia, y bajo esta dinámica obviamente en la Ley de Seguridad Interior se establece a la seguridad nacional como todas aquellas acciones destinadas de manera inmediata y directa para mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, ¿no? Yo creo que aquí se sobreentiende por qué el agua es considerada como un asunto de seguridad nacional, puesto que ¿de qué nos serviría que nos garantizaran otros derechos si con la falta de acceso al agua y a su disposición pues serían derechos nugatorios? Porque al carecer de agua podemos tener problemas de salud, entonces no nos van a garantizar el derecho de protección a la salud, afecta el derecho a la alimentación, desde que no se van a producir los alimentos hasta que no vamos a poder asear o preparar los alimentos, ¿no? Entonces por eso es que se considera un tema de seguridad nacional. Con respecto a este concepto de seguridad nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado diversas interpretaciones, ¿no? Argumentando pues que es importante que se considere hacia el agua, dado que esta no es infinita y que se corre el riesgo de su escasez. Entonces dice que al poner esta calificativa de seguridad nacional, se busca una equitativa distribución social, tanto en cantidad como en calidad, y algo que no hay que perder de vista es el desarrollo sustentable y la preservación, ¿no? Que es lo que va a asegurar que las futuras generaciones puedan también gozar de este vital líquido. En este contexto, entonces, es relevante cuestionarnos sobre qué es este derecho humano al agua, ¿no? Porque en sentido general implica tres prerrogativas simultáneas que son el acceso, la disposición y el saneamiento. ¿Qué significa el acceso? Bueno, este implica que la persona, sin ser discriminada o minusvalorada por su origen étnico, género, edad, discapacidad nacional, condición social, religión, estado civil, pueda acceder al agua para su consumo personal o doméstico. He aquí el principio de universalidad, no todas las personas deben gozar del acceso al agua, y también se refiere a la accesibilidad física, que significa esa posibilidad que deben de tener las personas de acceder a los servicios de agua, es decir, que deban estar al alcance físico de todos, en correspondencia al principio pro persona, ¿no? En este sentido, el acceso debe de ser suficiente, salubre, aceptable y asequible. En cuanto a la suficiencia, se refiere para el uso personal y doméstico, la cantidad que corresponde a cada persona debe respetar el parámetro establecido por la Organización Mundial de la Salud, que es un parámetro de 50 a 100 litros al día, como para cubrir una especie de cuota mínima por habitante. Esta medida fue considerada tomando en cuenta las necesidades básicas tanto de higiene personal como de alimentos, ¿no? Que va desde el hecho de lavar un alimento, prepararlo, y todo lo que conlleva, ¿no? ¿A qué se refiere con salubre, no? Esto quiere decir que esa agua a la que accedan las personas pues debe estar libre de cualquier microorganismo o sustancia química pues que pueda constituir una amenaza o que lo coloque en riesgo y prácticamente se traduzca en un peligro para su salud, ¿no?
El agua insalubre constituye la causa de las enfermedades diarreicas en un promedio de un 88%, no tan solo por la carencia del agua, sino por el agua que puedan acceder a las personas sea insalubre, ¿no? Y eso también se relaciona con el término de aceptable. ¿Esto qué quiere decir? Que es la calificación que le van a dar los usuarios al agua. Las personas que consumen evalúan la calidad del agua basándose en su percepción a través de los sentidos. Por tanto, el agua es aceptable cuando es inodora, con un sabor agradable e incolora. Es la misma Organización Mundial de la Salud que establece ciertas directrices y nos dice que para la calidad del agua potable se recomiendan planes de salubridad del agua que lleven a garantizar de forma eficaz y permanente la salubridad y la aceptabilidad del suministro del agua potable. Y ahora bien, la parte de asequible, que ha sido un tema pues debatido de cierta forma porque se refiere a la accesibilidad, pero a aquella accesibilidad económica. Esto no se refiere, y aquí hay una confusión en sentido general, a la gratuidad del agua, ¿no? A que esta deba ser un servicio gratuito para las personas. Si bien es cierto, no es un bien susceptible de apropiación, el agua que llega a las viviendas pues se hace a través de un servicio público, ¿no? Y este servicio público pues amerita para poder ser efectivo pues de ciertas instalaciones, mantenimiento y demás. Por tanto, pues no podría ser gratuito, pero sí debe de ser accesible económicamente para las familias. Es decir, las tarifas y los costos del agua no deben privar a nadie del acceso, pues esto compromete la posibilidad de poder disfrutar de otros derechos, ¿no? Igual aquí se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación con diversos criterios, estableciendo que ante la falta de pago del servicio del agua potable, pues es obligación del Estado suministrar una cantidad mínima diaria. Los mismos criterios de la Corte establecen que es de 50 litros por persona vulnerable. ¿Qué quiere decir eso? Personas con alguna enfermedad, menores de edad, con alguna discapacidad o en situación de pobreza extrema, ¿no? Esto siempre y cuando el deudor no tenga la capacidad económica. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sugiere que el costo del agua por familia no exceda del 3% de los ingresos del hogar. Por eso se habla de que sea asequible, ¿no? En el caso del estado de Tabasco podemos decir que el agua sí es asequible, puesto que las cuotas verdaderamente son mínimas. Yo creo que incluso se debería replantear el tema de las cuotas, ¿no? Es un costo mínimo el que pagamos, pero pues más adelante vamos a ver que para replantear este costo del servicio, pues también tendríamos que replantear la calidad del agua que llega a las viviendas, ¿no? Para que realmente exista congruencia entre el costo por tarifa y la calidad de agua que recibimos, ¿no? Otro de los conceptos implicados que le decía que prácticamente se traduce en una prerrogativa es la disposición del agua. ¿Qué quiere decir con disposición? Bueno, es el abastecimiento de agua para cada persona. ¿Cómo debe ser este abastecimiento? Pues debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos. Esto considerando que el agua es un servicio público y todo servicio público tiene como finalidad satisfacer una necesidad de la colectividad, ¿no? Por tanto, debe ser un servicio asegurado, organizado y controlado por el propio Estado. Una de las características principales de un servicio público para que éste sea eficiente, por decirlo de alguna manera, es la continuidad, lo cual se traduce en una oferta permanente y de forma ininterrumpida. Y pues vamos a ver que en el caso del estado de Tabasco, principalmente en el municipio de Centro, hay problemas con la disposición del agua, puesto que el servicio no es de forma ininterrumpida ni permanente en algunas localidades, ¿no? Ahora sí que la carencia de esta disposición del agua hace que este servicio de agua potable se califique como anómalo o deficiente, puesto que no cumple con estas características, ¿no? Al respecto, igual la Organización Mundial de la Salud considera que esta falta de continuidad en el agua pues afecta a la higiene de diversas maneras,
y también puede provocar una serie de problemas como es el riesgo de exposición a la contaminación, enfermedades, el almacenamiento en los hogares, que en el caso de Tabasco también provoca otros problemas porque, por ejemplo, cuando las personas almacenan agua, también contribuyen de alguna forma para el problema del mosquito, ¿no? Y vemos que en Tabasco también tenemos problemas con enfermedades que derivan de picaduras de mosquitos, como es el caso del dengue, ¿no? Entonces nosotros vemos cómo el problema de disposición no nada más impacta en el hecho de no tener agua, ¿no? Sino que incide además en la posibilidad de que se deriven enfermedades no propiamente por falta de agua, sino a consecuencia de las acciones que las personas toman ante esta falta de disposición del agua, como es el almacenamiento del agua en las casas, ¿no? Y con respecto a la tercera prerrogativa, que es el saneamiento, que es prácticamente lo que nos va a garantizar también el derecho a un medio ambiente sano, el saneamiento pues lo entendemos como aquellos mecanismos tecnológicos que permiten eliminar las excretas y aguas residuales para lograr tener un medio ambiente sano y limpio, ¿no? Vemos que prácticamente estos son mecanismos para limpiar el agua, ¿no? Que también pues vemos que en ciertas localidades existen problemas dado que no hay un saneamiento correcto de las aguas, ¿no? Cabe destacar que dentro de lo que hemos platicado del precepto constitucional, solo habla de dos usos del agua, el personal y el doméstico. Esto no quiere decir, que la parte de la agricultura esté exceptuada y que no se le deba garantizar el derecho a los agricultores, ¿no? Porque pues al decir uso personal y doméstico se entiende que nada más sería para la higiene de las personas y para el uso en casa, ¿no? Debido a esta omisión o a esta particularidad de la norma donde prácticamente acota los usos del agua personal y doméstico en cuanto al derecho de acceso y disposición del agua, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2012 argumentó prácticamente de que esta disposición tuvo como origen excluir la posibilidad de que este derecho se pudiera concebir con la finalidad de satisfacer intereses particulares o de grupos minoritarios, lo cual indicaría una visión poco humana y social y atentaría contra la dignidad humana. Es decir, no se estableció ahí el uso agrícola o industrial que se le pueda dar al agua porque no quería verse concebida como que el vital líquido iba a satisfacer intereses particulares, ¿no? Pero eso no implica que no tengan el derecho de acceso y disposición al agua, ¿no? Por eso también se pronunció en 2015 y atendiendo al principio pro persona, emitió un criterio de interpretación supletoria, ¿no? ¿En qué sentido? Pues dice que aunque la norma sea restrictiva, dado que no reconoce expresamente otros usos como es el agrícola o para el funcionamiento de áreas productivas, pues debe entenderse en un sentido general, dada la vinculación que tiene con otros derechos humanos, como son los relativos a la salud y a la alimentación, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos en un espectro muy amplio este reconocimiento del agua como un derecho humano, impone 3 clases de obligaciones al Estado a fin de garantizarlo plenamente a las personas, ¿no? Y es la obligación de respetar, que significa no obstaculizar el goce que puedan tener las personas, la obligación de proteger, que significa no permitir que terceros impidan el disfrute, y la obligación de realizar, que esta es la tarea ardua que tiene el Estado, ¿no? Que implica pues prácticamente adoptar las medidas necesarias, como son el diseño de políticas públicas, mecanismos jurídicos de protección y garantía y la adecuación del marco jurídico que lleven a garantizar su efectividad. Aquí hay que reconocer, que en cuanto a la adecuación del marco jurídico sí ha habido un trabajo bastante arduo, pero todavía tenemos muchas asignaturas pendientes por atender, ¿no? Es parte de lo que se busca con esta investigación, ¿no? Que prácticamente lo que se pretende
es que los hallazgos de esta investigación puedan servir a los tomadores de decisiones como un referente para replantear todo este marco jurídico que rige el derecho de acceso y disposición al agua, ¿no? Entonces, en sentido general, pues este proyecto tiene como propósito analizar esos factores que inciden en la gestión de los recursos hídricos, específicamente en el municipio de Centro Tabasco. ¿Con qué objetivo? Pues de determinar si se garantiza plenamente el derecho humano de acceso y disposición al agua, y lo que puede contribuir a generar nuevas estrategias para reducir las condiciones de vulnerabilidad derivadas de un crecimiento demográfico acelerado y la carencia de una planeación estratégica de abasto, ¿no? En sentido general, eso significa el reconocimiento del agua como un derecho humano, ¿no? Doctora, muchísimas gracias por todo el conocimiento. Esperemos que su investigación también tenga grandes frutos y pueda dar para que muchas personas puedan ser parte de esta colaboración. Y pues muchísimas gracias. No, pues gracias a ustedes por permitirnos hacer llegar todos estos resultados, ¿no? de la tarea que se hace en la academia, ¿no? Y pues qué decir del agua, que a propósito de este tema de la pandemia generada por el COVID-19, ha adquirido gran relevancia, porque una de las medidas para poder evitar el contagio, y que es una medida no farmacéutica y que realmente no debería de implicar tanto trabajo para las personas, es el lavado frecuente de las manos, ¿no? Imagínate qué tan importante es hacer efectivo este derecho de acceso y disposición del agua, cuando a través de podemos prevenir el contagio de una enfermedad. Sabemos que hay otras medidas, pero una de las principales, y que han estado insistiendo las autoridades sanitarias, pues es el lavado frecuente de las manos, ¿no? Entonces, por ello resulta muy importante hacer conciencia. No nada más le corresponde al Estado implementar políticas públicas, sino también le corresponde a la población hacer conciencia y replantearse sobre el uso que le estamos dando al agua y lo importante que es conservarla para que nuestras futuras generaciones también puedan gozar de ella, ¿no? Pues te agradezco mucho este espacio y reconozco la ardua labor que llevan a efecto de ser los portavoces de todo este trabajo universitario. Muchísimas gracias, doctora, a usted, y esperamos tenerla en una próxima emisión para que nos platique cómo llevan los resultados de esta y otras investigaciones que sabemos que está realizando. Y pues le agradezco de parte de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, y más en específico de la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica, por permitirnos ser parte y, como usted dice, portavoz de este proyecto y otras investigaciones más que están realizando. Soy Adrián de Dios, muchísimas gracias a todos y quédense en Radio UJAT, donde tenemos más contenido científico. Recuerden, UJAT, estudio en la duda, acción en la fe. Encuentra más contenido en redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube como Ciencia y Tecnología UJAT. Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAT. Los esperamos en la siguiente emisión en UJAT Conciencia.